industrialización sería como organizar algún tipo de proceso. Bien, bien. Sí, tiene que ver con eso. Bien. Aplicando nuevas tecnologías, puede ser. Sí, generalmente uno lo asocia siempre con una nueva tecnología o con lo tecnológico por lo menos. Bien, También puede ser que tiene que ver, digamos, con la producción en serie, ¿no? No únicamente de algo particular, sino que ya hacer tiene que una ver con eso, con una secuencia, digamos. producción en serie. Muy bien, es correcto. ¿Qué más podemos aportar? También, profe, puede Perfecto. ser que tuvo su aparición más fuerte después de la Revolución Industrial, Sí, donde se digamos que vio ahí más es como que globalizado. exactamente, ya vamos a hablar un poquito de eso. Exactamente. ¿Qué otra cosa pueden decir, además de lo que han dicho sus compañeros? Que Ah, eso es, aplicarnos, optimizar los tiempos y reducir los gastos de materiales. bien, bien, perfecto. Buscando satisfacer una necesidad. ¿Cómo? No escuché bien. Buscando también que con esta industrialización o los productos resultantes satisfagan la necesidad para la cual se están haciendo. Bien, también, como una, para compensar alguna demanda de la sociedad. Bien, bien. Y siempre ¿Algo con más que se les ocurra? siempre con la Sí, premisa de la eficacia y la eficiencia. bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, todos más o menos tenemos una idea de lo que es la industrialización y van bastante bien. O sea, dentro de lo que se conoce como industria, están dentro más o menos orientados, bien orientados. En realidad, el concepto que nosotros podemos decir, el concepto general de lo que es una construcción industrializada es que es un sistema de edificación que utiliza técnicas y procesos más o menos innovadores y en los cuales los componentes se fabrican en un taller. Luego se transportan a la ubicación final y allí se ensamblan. Es decir, que la construcción industrializada, en la construcción industrializada los procesos de diseño y de producción son automatizados. Digamos que ese es el concepto general, el concepto con que nosotros conocemos la industria en general y específicamente la industria de la construcción. Pero para conocer un poquito mejor, deberíamos irnos a los orígenes de lo que es la evolución de la industria. Básicamente la evolución de la industria ocurre en el siglo XIX, a partir de la teoría de la producción de Henry Ford y que va acompañada con la teoría de la organización de Frederick Taylor, que aparte de ellos empiezan a desarrollar estas dos teorías de producción y de organización que llevan a lo que nosotros conocemos hoy como una industria, o sea, que con los desarrollos a partir de la década del 50 toma, digamos, el auge como desarrollo industrial, pero básicamente desde 1800, fines de 1800, o sea, del siglo XIX, es que se desarrollan estas dos teorías. Después se van aportando, como la teoría de Smith y de muchos más, que hacen a la organización y a la producción en distintas facetas, o sea, van haciendo un aporte de lo que son los dos ejes de estas teorías. Henry Ford lo que hizo es pensar que la implementación de un sistema en cadenas, sobre cadenas,
para hacer el desarrollo o montaje de un automóvil, podía lograr una producción mucho más activa, o sea, con mayor cantidad de productos en un menor tiempo. De ahí es que sale la producción en cadena, justamente porque lo visualiza o lo materializa, mejor dicho, sobre un dispositivo de cadenas donde lo único que iba haciendo el operario era el montaje. Entonces, lo que se movilizaba anteriormente, todos concurrían a un lugar para hacer el ensamblaje de las partes de un automóvil. Él lo que ve o lo que incluye como novedad es que ese ensamblaje se podía hacer a medida que iba pasando en sus distintas etapas un automóvil, y automáticamente esto le permitió, como les digo, optimizar tiempos y recursos. Pero para eso hubo que diseñar puestos de trabajo, condiciones, lugares, logísticas, emplazamientos de las máquinas, de la materia prima, de los productos terminados, semiterminados, de todo el material que iba involucrado en estas operaciones o distintas operaciones, que eso hace a la organización. Entonces acá es donde vemos plasmadas las dos teorías, la de Taylor y la de Ford, para poder realizar esta producción en serie o en cadena como nosotros la conocemos actualmente. Dicho esto, si uno se pone a ver qué es un proceso productivo, de eso estamos hablando. Básicamente, según las mayor o menor medida, esquemáticamente podemos decir que es el ingreso de una materia prima o el almacenamiento para ser preparada esa materia prima que se va a llevar a un lugar de producción donde se realiza el producto determinado. Hay una etapa de revisión o de embalaje o postura sobre un envase, para posteriormente dejar listo el producto terminado. Esa es una etapa muy simple, muy esquemática de lo que es un proceso productivo. Sin embargo, la industria de la construcción, el problema que tiene es que es un puesto fijo. Por puesto fijo, en realidad, hay muy pocas producciones. Las únicas producciones que nosotros podemos conocer como por puesto fijo o punto fijo, también llamados, son la industria de naves, como embarcaciones o como aviones. Entonces, esas son donde todo esto que decíamos recién, el material, como materia prima, la mano de obra y los equipos, confluyen a un mismo lugar de trabajo para realizar las operaciones y hacer el producto. Ese es el caso también de una edificación o de la construcción. O sea, nosotros vamos a un punto fijo, que es el lugar de emplazamiento donde se va a realizar la obra, y ahí llevamos los materiales, que es nuestra materia prima, la mano de obra y los equipos. Eso es lo que lleva a que la producción, esta por punto o puesto fijo, y ser una producción convergente, o sea, todos van hacia un mismo lugar, hace que sea bastante complejo de por sí llevarlo a una industrialización, como nosotros conocemos, de todo el resto de los productos. Esto es lo que dificulta y lo que ha hecho que aún hasta el día de hoy, salvo en lugares que son muy industrializados en otras partes del mundo, la industria de la construcción haya tomado el auge que nosotros pretendemos a nivel de fabricación en serie. Por eso todo lo que ustedes acaban de decir es cierto, pero hasta cierto punto.
¿Por qué se hace complejo? Por la disposición del tipo de producción, no solamente por eso, sino porque además nosotros contamos con otro factor que, a diferencia de un barco o un avión, lo hace mucho más complejo. Y ese otro factor es, no solo cambia el lugar de emplazamiento de la obra, sino que cambia, al cambiar el lugar de emplazamiento, cambia los operarios o la mano de obra. Ustedes, para la fabricación de un avión o de un barco, siempre tienen los mismos. Hacer una obra en otro punto, de un punto a otro del país o en cualquier parte del mundo, los operarios son diferentes. Por ende, la calificación que tienen en cuanto a los conocimientos que ellos tienen también van a ser diferentes. Por otro lado, también cambia la cuestión de lo que hace a las formas y a la estética, o sea, los niveles de acabado que tiene un edificio, es decir, a las materiales y con ello la fachada y la forma del edificio, sino que también cambia la técnica de ejecución. No es lo mismo un revestimiento con un muro cortina o una piel de vidrio, que con una terminación en piedra, que con una terminación en ladrillo visto. Van cambiando las técnicas y también va cambiando la forma que tiene el edificio. Entonces ahí hay otro punto de complejidad. Y por otro lado, el uso de los recursos no siempre es el mismo y no siempre podemos disponer de todo el equipamiento. O sea, recién hablábamos que como puesto por punto fijo o producción tipo convergente, nosotros tenemos todos los equipos necesarios en un solo lugar. Muchas veces no podemos llevar todo el equipamiento a un determinado lugar para construir, porque se dan otros factores que lo hacen inviable. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles pueden ser esos otros factores que no podemos llevar todo el equipo necesario? La superposición, digamos, de tareas puede llevar a que el uso del espacio físico que tengo en la obra no me dé para poder llevar todos los equipos a la vez, por ejemplo. Ese sería uno, o sea que no tenemos espacio en el lugar donde vamos a hacer o desarrollar la obra. Eso podría ser, sí. La ¿Qué condición más? de lejanías, tal vez, de la obra, en lugar de, digamos, de emplazamiento en que no es cerca Claro, de es un urbe, por muy, ejemplo. muy alejado y no hay quien haga el servicio hasta ese lugar. También es correcto. Claro, ¿Qué otro sería caso? la accesibilidad. Que no sea accesible, por ejemplo. Y que se llegue por un camino secundario, algo que no esté bien terminado. Claro, que todavía no tengamos implementados caminos, rutas, lugares que podamos transportar o que no contemos simplemente con los servicios básicos como agua, luz, electricidad. De hecho, cuando se han hecho las grandes obras, por ejemplo, diques y obras importantes en nuestro país, si ustedes se fijan, sobre todo en la parte de lo que es obra hidráulica, ¿no? Alrededor de esas obras van a ver que han quedado pequeños, digamos, especies de pueblos que han sido los obradores originales que han dado lugar a la obra en cuestión. Y a veces esos obradores son tan complejos que implican hacer rutas, hacer tendidos eléctricos, tendidos de cañerías para llevar servicios como agua, como gas. A veces tenemos que hacer escuelas, hospitales para poder alojar no solamente a los operarios, sino a la familia de los operarios, o porque las condiciones climáticas también hay que darle un lugar de protección mucho más importante para poder construir la obra. O sea, hay una complejidad adicional, además del tipo de producción que nosotros tenemos, que lo lleva a pensar en todas estas cuestiones
y tiene que hacerse un análisis previo muy minucioso, sobre todo cuando se trata de obras importantes. Entonces, la industrialización va un poco más allá de todo esto y significa que nosotros tenemos que ver algunas otras cuestiones y no podemos encarar algunos tipos de industrializaciones, sobre todo en la construcción, sin un estudio previo, no solamente del mercado, como lo haría cualquier empresa de producción o que se dedique a la producción de algo, sino que ver todos los pros y contras que podemos tener alrededor de esa industrialización. No sé si se entiende. Sí, profe, se entiende bien. Sí, profe. Bueno, como les decía recién, nosotros tenemos dentro de lo que es una industria convergente, en cada punto, en cada proceso de ese producto que estamos realizando, van llegando los distintos componentes y materia prima. Nosotros lo podemos asociar a diferentes procesos, al proceso de la construcción o la industria de la construcción, sí, tiene diferentes procesos, tiene diferentes etapas, son las etapas que nosotros hablamos cuando hablamos de obra, o diferentes tareas, y en cada una de ellas van diferentes materiales, con diferentes formas de acopio, con diferente logística en cuanto a la llegada. Por ejemplo, si estamos utilizando el hormigón elaborado, yo tengo que tener una serie de condiciones previas, listas, adecuadas, para que pueda llevar ese material en el tiempo justo, en el momento adecuado, para que pueda cumplir la función de llenar la estructura o lo que sea que yo esté construyendo con un hormigón elaborado, ya sea una platea, un contrapiso o lo que sea. Quiere decir que para eso yo tengo que hacer toda una logística previa, que eso es lo diferente, digamos, con una industria de otro tipo. O sea, además yo tengo que estudiar muy bien los pasos, que eso sería lo que se empezó en una teoría de organización, y justamente nuestra materia se llama organización y conducción de obras, porque tiene que ver con todo lo que es la logística. Entonces, al igual que un sistema constructivo tradicional, en un sistema constructivo industrializado, la logística cumple un papel fundamental dentro de lo que es el proceso de producción. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Hay algunos aspectos que nosotros, además de lo que acabo de mencionar, que es tener en cuenta el tipo de producción, las complejidades que tienen, la logística como un gran denominador común en todo lo que haga el sistema constructivo, hay otros aspectos a tener en cuenta en la industria de la construcción. Básicamente esos aspectos que nosotros tenemos que tener, cuestiones que nosotros estuvimos mencionando, que ustedes lo habrán visto en el apunte, que es la función que viene de la funcionalidad. O sea, esto comienza el funcionalismo, el criterio de función dentro de las piezas o lo que nosotros vamos a diseñar a la hora ya de hablar del producto, tiene que ver con este concepto de funcionalismo que aparece a comienzos del siglo XX, donde ya la función que tenía que tener el edificio no iba solamente con cumplir necesidades físicas o necesarias, sino cumplir requisitos físicos en cuanto a dimensiones y necesidades psicológicas.
aparecen estas dos variables, además de la función en sí que tenía el edificio, porque es importante conocer las dimensiones en función de lo que se va a construir. Esto que parece algo obvio en cuanto cuando nosotros decimos lo que es la funcionalidad de un edificio, no lo era hasta no hace mucho. Por eso ustedes van a ver que las dimensiones de las primeras casas o casas antiguas no condicen muchas veces en cuanto a las dimensiones. Por ahí vemos grandes alturas, aberturas de grandes dimensiones, luces bastante amplias. Veíamos una especie de estructura que hoy está adaptada a lo que es más a otras dimensiones que esas en la antigüedad. ¿Y esto por qué? Porque se empieza a estudiar en función de estas necesidades y en función también de crear algo más tipificado, que también lo habrán visto en el apunte, esa palabra de tipificación, empezar a crear un módulo. Y para crear un módulo fue necesario empezar a tomar dimensiones. ¿Dimensiones de qué? En primer lugar, de las dimensiones mínimas de ocupación de los distintos elementos que hacen, por ejemplo, una vivienda. Pero como les estoy hablando de construcción, lo hago referencia a la vivienda, pero podría hablarse de fábrica, podría hablarse de una escuela, de un hospital, o sea, todo lo que está dentro de esa edificación. Es decir, que se empieza a tomar el módulo. ¿El módulo qué es? Es un determinado espacio que toma una dimensión en función de los elementos que ocupan ese espacio. Es decir, si yo estoy hablando de que voy a diseñar o voy a crear un edificio, la dimensión que yo tengo que tener va a ser en función de la gente que habita en ese edificio. Si es un edificio para vivienda, bueno, voy a ver cuáles son los espacios destinados dentro de la vivienda. Si voy a tener dormitorios, obviamente, voy a tener un baño, qué dimensiones, las mínimas, y en función de esa dimensión mínima voy a establecer un patrón o un módulo dimensional. Es por eso que nosotros después encontramos ya toda una normativa que está y de la cual se avala a través de los distintos municipios y de las distintas comunas para establecer cuáles son las dimensiones mínimas, por ejemplo, de una habitación, de un comedor, de una cocina, de un pasillo. ¿Eso en función de qué? De todo lo que es el mobiliario y en función del movimiento. Aparece a partir del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde en estos estudios empieza a incorporarse algo que no se había tenido en cuenta antiguamente, que era la dimensión humana. O sea, en base a esa dimensión humana, en base a lo que es ahí, si ustedes pueden ver, a los recorridos, a la dimensión, el espacio, la forma de llevar a cabo distintas actividades, es que se empieza a diagramar el concepto que tenemos actual de la vivienda, que siempre se va transformando a medida que pasan los años y que la sociedad también va evolucionando. La vivienda de los años 50 no es la vivienda del siglo XXI. O sea, los espacios que tenían como espacios principales en los años 50 no son los mismos espacios que se priorizan en la actualidad.
¿Eso por qué? Porque tiene que ver también esta función de recién mencionado los aspectos psicológicos y en qué influyen los aspectos psicológicos. Bueno, en los gustos, en las costumbres, en la forma de llevar a cabo nuestras tareas. Este plano que ustedes pueden observar es una típica casa de los años 50, 60, una casa individual, de vivienda individual. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos, o sea, tiene las características muy similares a las viviendas de la actualidad. Sin embargo, los espacios han ido mutando, han ido cambiando. ¿Por qué? Antes, estas zonas, por ejemplo, la zona de estar, la zona de comedor y la zona de servicio, que era la cocina, estaban bastante sectorizadas y eran independientes. Hoy lo que se utiliza es hacer una relación entre todos esos sectores y unificarlos. O sea, el espacio de elaboración de los alimentos, que sería la cocina, cuya función es esa, debe estar o está unido con el espacio de comedor o con el espacio de estar. Por ejemplo, los espacios de dormitorio que antes cumplían únicamente una función de ir a descansar, a dormir, hoy esos espacios son mucho más grandes, necesitan incorporar otro mobiliario que no había sido tenido en cuenta, como es una computadora, un escritorio, a lo mejor un lugar, un espacio para una sala de juegos. O sea, se va incorporando distintas cosas porque se va cumpliendo otras funciones dentro de la vivienda. Eso hablando de una vivienda dentro de lo que podemos decir, entre comillas, tradicional. Después hay que ir a analizar quiénes son los que viven en esa vivienda o que van a vivir en esa vivienda. Entonces, en función de eso tenemos que ir cada vez mejorando los gustos, las costumbres de cada una de esas posibles clientes que vamos a tener en un futuro. ¿Se entiende esto? Bien. Como les decía, toma forma el conocimiento de las dimensiones humanas que hasta ese momento no se habían analizado como tal, y se empieza a tomar dimensión y medidas mínimas de todo, desde una mesa, un escritorio, las dimensiones que ustedes en la actualidad tienen de un somier, de una cama, de una mesita de luz, de un pasillo, son de los estudios de aquella época, todo en base al cuerpo humano, que hasta ese momento no lo era, no era así. Por eso ustedes van a ver que el mobiliario, las viviendas, en la antigüedad era mucho más grande todo. Y con el correr de los años, si ustedes se fijan, lo que se busca hoy por hoy es optimizar aún más. Es por eso que empezamos a ver mobiliario de múltiples funciones. No solamente me sirve, por ejemplo, un somier de cama, sino del lugar de guardado. Estas mutaciones hace porque quiero optimizar el espacio. O sea, la tendencia actual, ¿cuál sería? Una optimización del espacio. ¿Se entiende? Sí, ¿Por qué es interesante entender todo esto? Porque esto me lleva principalmente a tener que tomar en cuenta estas dimensiones mínimas para a partir de ahí empezar a modular. Cuando yo estoy modulando, ya sea en planta, siempre que modulamos lo hacemos, es fijar un módulo, un esquema. Ese módulo puede ser de 3x3, de 2x3, de 4x4, de 6x6,
Hoy, o sea, hace unos años el módulo convencional de construcción estaba alrededor de 3 por 350 o 3 por 3, 350 por 350. Hoy, ¿qué les parece? ¿Cómo es ese módulo? ¿Qué creen ustedes? Profe, pero ¿ese módulo es general o depende del ambiente? No. A partir de ese módulo, pues después vas creando los diferentes ambientes. Si necesitas medio módulo, tendrás una habitación. Si tomas 3 por 3, tomas una habitación de 450 por 3, por ejemplo. O sea, siempre es módulo, módulo y medio, pero se va tomando una modulación. Eso en planta, ¿no es cierto? Ese módulo ha tenido ahora un crecimiento. ¿Qué les parece? O sea, hoy difícilmente se haga una habitación de 3 por 3. Si tenemos la posibilidad, siempre son más grandes. Por esto que les acabo de decir recién, porque hay una diferencia en cuanto a la función que cumple una habitación. Antiguamente era para que ocupara un espacio de una cama y un pequeño mobiliario, y a partir o sea, para ir a descansar. Hoy en una habitación generalmente se llevan más actividades como lugar de estudio, lugar de juego, lugar de esparcimiento, para ver tele, muchas más actividades que las que antiguamente se llevaban. ¿Qué les parece en cuanto a la modulación? Que era la pregunta que les hacía. Y eso ya está estudiado, de hecho ya hay un código de edificación que viene por Bueno, estudios pero de el años. código de edificación tuvo que salir a partir de algo. Primero están los estudios, después en base a los estudios se hace la normativa. O sea, no es que de la normativa sale el estudio. Primero hubo que hacer todo un estudio previo y después sale la normativa. Entonces, ¿qué les parece? Actualmente, ¿qué módulo estaremos utilizando? Y si un módulo es 3x3, ¿estamos A al ver. módulo y medio 2 o no? Sí, pero ¿qué hace que te puedas llevar a un módulo superior? Porque antes se utilizaba ese módulo. El confort, capaz, cambio de actividades. Tenemos más El necesidades confort, en el mismo cambio de lugar. actividades, La- bueno, pero La de simpleza otra, para realizar la construcción. La tecnología, la cantidad de elementos que tenemos que asistían. bien. O sea, El la compañero parte de lo material, anterior digamos. no lo escuché bien, no alcancé a escuchar bien lo que dijo, pero algo de eso tenía que ver. O sea, es más simple con módulos más grandes. Pero O ¿por qué sea, podemos hacer módulos más grandes? y las También no luces tiene que son, ver la podemos hacer tecnología mucho del mayor. La hormigón, tener más tecnología, capacidad, más exactamente. resistencia, Hemos entonces puedo podido agrandar las luces, alivianar los alivianar elementos. también materia, sí. Hemos podido utilizar otros elementos más livianos y esto nos permite mayores luces. En la vivienda ese módulo ya puede ser hasta de 5 o 6 metros. De hecho, ustedes si han hecho algún proyecto de arquitectura, han visto que han podido utilizar ese tipo de modulación. Antiguamente los módulos eran muy pequeños porque estructuralmente, como ni siquiera tenían un sistema sismo resistente, sino que en la construcción llevaba una simple traba en lo que era la mampostería, no los permitía hacer grandes luces, por lo tanto el módulo era muy pequeño. Además, los ambientes cumplían una función muy básica y el estilo era que todo estuviese separado, solamente se unificaba a través de la circulación, que son los pasillos. Entonces, eso cambiaron las costumbres, cambiaron los usos, pero también cambió la tecnología y eso los permitió de alguna manera cambiar el módulo. Eso en planta. Y en cuanto a altura, ¿qué les parece? Los techos son mucho más bajos ahora. Son más bajos Sí, los techos. claro, se tiene en cuenta la menor altura posible, digamos, para ahorrar también, hacer economía y a su vez tener mayor Claro, posibilidad de uso o de, sea, por ejemplo, el código de edificación te limita un perfil, entonces para hacer entrar la máxima cantidad de pisos en ese perfil, y bueno, tengo que reducir la altura al mínimo, ¿no? claro, exactamente. Entonces se ha ido, o sea, se ha ido bajando la altura en algunos casos
y en otros casos, cuando se ha vuelto, ahora se está retomando de las alturas superiores a 250, 260, 270, porque realmente vivir en una casa o en un departamento cuya altura no supera los 230 o 240, quien ha tenido oportunidad de estar en un departamento de eso sabe de lo que estoy hablando, de que siente como una presión, sobre todo un día de calor, porque no circula bien, no hay un buen volumen de ventilación. Entonces, ustedes, eso digamos que no son las condiciones mejores para el hábitat. Bueno, la modulación siempre que se hace en planta, pero también se modula en altura. O sea, para la industrialización no los podemos quedar con un módulo de funcionalidad en planta, sino también que lo tenemos que hacer en altura. Entonces, de acuerdo a los gustos y costumbres de la época, de los materiales, de la tecnología, voy a tratar que ese módulo sea un módulo aceptable dentro de lo que es el sistema constructivo que estoy elaborando. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Luego hay otro componente que es la tipificación, que es yo cuando estoy dentro de la industria de la construcción tengo que tener una tipología, o sea, un tipo, un prototipo, o habrán escuchado como prototipo. Lo que se busca es que la unidad o la base de esa tipología sea lo suficientemente flexible para yo poderla hacer crecer cuantas veces quiera, o sea, todo lo que se pueda. Es decir, de esa forma, con una tipología de alguna manera estandarizada dentro de la modulación que acabamos de ver, yo poder darle la máxima flexibilidad a esa tipología o a ese prototipo para que se pueda adecuar a todas las variables posibles. Es decir, si yo parto de una unidad mínima de un dormitorio que pueda llegar a los 3 dormitorios o a otros espacios, por ejemplo, empezar con una pequeña cocina, baño y dormitorio y después poder ampliar, estar, cocheras, otro dormitorio más o el espacio que yo necesite, como un estudio, un estar, el espacio que yo necesite. ¿Se entiende eso? Bien, ¿cómo es en la actualidad? Estos eran los conceptos que vimos hasta ahora que siempre estuvieron presentes para la industria de la construcción. O sea, para nosotros empezar a construir algo, para hacer algún elemento seriado, como bien decían ustedes al principio, de alguna manera teníamos que caer en una modulación, en una tipificación y buscar una funcionalidad en función de mobiliario, los usos, las costumbres, las necesidades de la época, siempre son como una premisa que yo tengo que tener en cuenta. Pero en la actualidad es mucho más complejo lo que es la industria de la construcción. La industrialización implica una serie de condicionamientos que tenemos que tener en cuenta para poder llevar a cabo esta industrialización. Por supuesto que siguen los condicionamientos del diseño que acabamos de mencionar, en lo que refiere a lo que recién mencionamos, tipificación, flexibilidad, racionalización en cuanto a los materiales, o sea, optimización de todo lo que son los recursos y materiales, equipos y demás, que vimos que es parte de cualquier sistema de producción. Hay condicionantes tecnológicos, o sea, los implica una mejora en cuanto a los equipos para la elaboración de los distintos elementos o productos que vamos a industrializar. La utilización de la robótica, como plantearlos como una posibilidad para lo que es nuestra industria de la construcción,
La mejora en cuanto a insumos, o sea, siempre tratar de que los insumos sean optimizados, esto es, materiales, equipos, sean optimizados y además tengan un aspecto en cuanto a que se puedan reutilizar de alguna manera, cosa que todo lo que es scrap, que normalmente queda en una fábrica, no se transforme en residuos, sino que los podamos reaprovechar. Algunos de ustedes habrán visto algo de eso. Por ejemplo, a ver qué me pueden comentar. ¿Qué conocen como insumos que se pueden recuperar dentro de la construcción? ¿Los encofrados, profe, se podrían recuperar? ¿O no se refiere a eso? Ya pensando en una industrialización, ¿no? En una Bien. fábrica, ¿qué Claro. materiales podríamos tratar de utilizar para que después no tengamos tanto scrap, sino que los podamos reutilizar? ¿Qué materiales creen ustedes que se puede reutilizar? Los ladrillos, profe. Sí. Lo escucho. Prefabricados. Bueno, pero ¿cómo optimizar los insumos ahí? A ver, explícame. Y por ejemplo, los ladrillos o retazos se pueden triturar y usar como para hacerle carpeta, para llevar carpeta o para usar de relleno y después tirar cemento. Pero ahí estaríamos en las mismas condiciones de siempre. En las mismas condiciones que en la construcción tradicional. Yo me refiero a qué materiales se pueden pensar como reutilizables. El metal. El metal, ¿cómo lo podrías reutilizar? Ay, no sé. No sé. Imagino el metal puede tener muchos usos, pero en este momento no sé cómo representarlo con ejemplo. Un perfil C, supongamos, que se utilice para una estructura y de pronto si no sirve para eso, usarlo para, no sé, para otro uso dentro de una casa. Vos pensás que estás dentro ya de la industria, ya salimos de la construcción tradicional. Entonces, ¿cuáles serían los materiales que yo los puedo reutilizar? Piensen en cualquier industria. Estamos haciendo caramelos, me queda un saldo, un sobrante de la goma con la que se hace el caramelo, yo lo puedo volver a poner en la máquina y seguir fabricando caramelos. Los Materiales áridos. reciclables, El acero, tanto profe. como el vidrio o el acero, El refundiéndolos y vidrio, reutilizándolo. el acero, bien, bien, por ahí vamos. Sí, ¿qué otro material? Los recortes de hierro creo que se pueden volver a fundir y volver a armarlos. Sí, sí, pero no sería tanto como esto que yo les estoy diciendo, porque ahí hay todo un proceso. Piénsenlo como más industrializado. El PVC, por ejemplo, hay un montón de materiales nuevos que ya tenemos que empezar a incorporarlos, o sea, salir un poco de la utilización de los materiales tradicionales. Ya pensando en un sistema industrializado, la mejora de insumos se refiere a eso, a aquellos materiales que yo una vez me equivoqué, no sirvió, cambié de proyecto, cambié de diseño, los puedo reutilizar de la misma forma dentro de la industria que he montado, dentro del proceso de fabricación. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, eso es un poco lo que apunta en la parte de la industrialización. Otro de los condicionantes son en cuanto a los procedimientos.
Recién veíamos que cuando se inicia la industria, sobre todo la industria automotriz, hay toda una serie de normativas y de organización a través de diferentes teorías, y lo mismo ocurre en la industrialización de la construcción. Hay que hacer una mejora en cuanto a las normativas, la implementación de un proceso constructivo, a su vez un proceso de calidad para hacer todo el seguimiento. Es necesario incorporar esto dentro de un proceso, llevarlo a un proceso, a un procedimiento, donde yo tenga en claro cada etapa qué es lo que tengo que realizar. Eso me lleva a que se industrialice, también acompaña la industrialización. Nosotros cuando montamos una fábrica y empezamos a producir algo, tenemos como una ruta del proceso, o sea, decimos empezamos en A, empezamos trabajando el primer punto del proceso, hacemos tal operación, seguimos con la segunda operación, tercera operación y así sucesivamente, y eso hace que se implemente un sistema o un proceso industrializado. Ese proceso, si yo a su vez aplico normas o diferentes normativas que hacen a la calidad, o sea, que ese proceso esté registrado, esté normalizado y que todos sepan cómo es el sistema de control en cada una de esas etapas, hacia la implementación de un sistema de calidad. Después lo vamos a ver en detalle cuando veamos lo que es la implementación de la calidad en la construcción. Pero básicamente en un sistema industrializado estamos como obligados a la implementación al menos de un proceso. Bien, otro de los condicionantes son los condicionantes ambientales. Hoy lo que se necesita en cualquier sistema de producción, y sobre todo en la construcción, es la implementación de la utilización de los recursos que sean los recursos naturales, que a su vez sean renovables. O sea, tratar de que no agotar, o sea, sabemos todo que la utilización de piedra, cemento, las cales son agotables en el tiempo. Tenemos que tratar justamente con estos condicionantes que decíamos antes, de la mejora en cuanto a los insumos, que podamos de alguna forma reutilizarlos. Y a su vez que sean, que no ocasionen o generen una contaminación ambiental. Además, implementar dentro de esta construcción o en el mismo proceso productivo, pues son dos cosas diferentes. Implementar en el producto que vamos a realizar o en el proceso productivo son dos cuestiones diferentes. Pero en ambas, lo que hay que tratar que las energías sean renovables, de alguna manera tenga un sistema sustentable de energías renovables. Eso no es tan fácil, pero bueno, es una de las premisas que en una industrialización, sobre todo en la construcción, lo tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, al igual que hablábamos recién, tratar de reducir lo que es todo la generación de residuos, o sea, tener la menor cantidad de scrap o residuos como producto final de ese proceso productivo. Ese sería el otro condicionante. Otro condicionante es el de gestión. Cuando hablamos del de gestión va muy ligado a esto de la organización, a esto de la logística que hablábamos al principio, que tiene que ver con una capacitación constante. Cuando nosotros hablamos de un sistema de capacitación constante, es lo más difícil que tenemos para implementar. ¿Por qué? Porque de por sí
Nosotros, dentro de la construcción, como hablábamos en la clase anterior, no tenemos una especialización ni lugares de formación, pero si nosotros vamos a una planta industrial, esa capacitación tiene que existir sí o sí. Nosotros en una obra in situ, de forma tradicional, podemos improvisar, pero en un sistema industrializado no, entonces tiene que haber una capacitación. Y también junto con esa capacitación podemos generar, y estamos obligados a generar, mejores condiciones laborales. Obviamente que esto también lo tenemos que generar. Y por último, todo lo que hace a la ética en todo este proceso de industrialización. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta? Sí, profe. Sí. Repetir el concepto de lo que llama la ética de los procesos de industrialización. Bueno, sobre la ética, sí, justamente en función de eso vamos a hacer en la actividad 1. O sea, y se las voy dando para que ustedes tomen nota. Recuerden que la actividad es individual. ¿Cómo vengo a parar yo en esta filmina donde estamos hablando de industrialización, de algo como con una logística de implementación metodológica? ¿Cómo puedo incluir la parte de ética? Entonces, la pregunta que les hago a cada uno de ustedes como actividad, para que lo piensen y lo elaboren, es ¿cómo considera usted que la ética influye en la industria de la construcción? Y esa va a ser la actividad 1 que van a realizar. ¿Se entendió? Esto, profe, ¿se lo enviamos al mail o dónde lo escribimos? Lo envían al mail con copia a mí, a Sebastián, a los dos. Por favor, a los dos. O sea, no manden uno para un profe y otro, pues se los hace un lío bar. Manden a los dos. ¿Y tenemos tiempo hasta que finalice la clase de hacerla la actividad? Sí, en realidad yo les voy a dar para que ustedes lo hagan, los tomamos un tiempito y después lo debatimos un poco. O sea, ustedes lo mandan, yo les voy a dar ahora como ustedes me dicen cuánto creen que les puede llevar para desarrollar este trabajo práctico y después los volvemos a juntar y hablamos un poquito de eso. Disculpe, profe, ¿puedo repetir la consigna? Sí, ¿cómo considera usted que la ética influye en la industria de la construcción? Muchas gracias. De nada. ¿Se puede hacer en la compu? Sí, como ustedes quieran, a mano Word, alzada, o sea, escrito, en borrador, después le sacan una foto, lo hacen en Word, como ustedes quieran. Eso los dejo. No hay carilla, o sea, no es cuestión de cantidad. Ya van a tener para hacer cantidades cuando hagan el trabajo práctico. Les puedo asegurar que con los trabajos prácticos se van a cansar de hacer en cantidad. No, esta es una actividad, simplemente es que ustedes analicen y los volveremos a juntar. Ustedes me dicen cuánto creen que les puede llevar esto. Recuerden que esta actividad es individual y por lo tanto no puede haber dos actividades iguales. O sea, cada uno tendrá su criterio. Palabras más, palabras menos, tiene que ser diferente. Tampoco es cambiarle una palabra y mandar lo mismo, ¿se entiende? Profe, una consulta, ¿tenemos que mandarlo desde el mail institucional? Al mío sí. No, o sea, me refiero del nuestro hacia ustedes. No, basta que llegue a mi mail, no sé cómo es eso, ¿sabes algo, Seba? O sea, No, si lo no es mandan desde necesario. otro mail.
Siempre que se identifiquen en cada una de las entregas, no hay ningún problema. Claro, siempre pongan actividad 1, pongan primero de organización, actividad número 1 y el nombre de ustedes. A continuación, eso como asunto. Siempre tengan esa precaución, siempre, 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 porque a mí se me mezclan todos los mails y por ahí no sé quién lo manda ni de qué materia es. Profe, ¿puede volver a escribir los mails? Sí, Gracias. espera que salga. Profe, una Ahí lo consulta. hicieron. Seba, ¿vos se lo podés pasar? Sí, ahí una de las chicas ya lo copió recién, Sofía. Ah, bien, bien, ahí está. Sí, ahora lo veo. Sí, ¿Hace que falta que sea en un archivo Word, por ejemplo, o puede ser escrito en el mismo mensaje de mail? puede ser escrito en el mismo mensaje, como ustedes quieran. Eso es, o sea, yo creo que ahí, si les hace falta explayarse un poco más, o eso lo van a ver ustedes. O sea, no hay un límite, no es cantidad de carillas ni demás. O sea, es un concepto personal que cada uno de ustedes debe enviar en base a una mínima eh, investigación o que googleen o que no van a encontrar de esto, de hecho, pero por lo menos o lo pueden conversar entre ustedes en privado y bueno, sacar alguna conclusión. Estamos hablando de ética. Primero tendríamos que decir qué es ética, ¿no? ¿Quién se anima a decir qué es ético? No es Tiene que algo ver que con los cumple valores y con los todos comportamientos, profe. La moral, profe. Tiene que ver con los valores y los comportamientos. Tiene que ver con conductas relativamente aceptables por la sociedad nuestra, ¿no? Por Claro, la es algo sociedad cultural actual también. y las... ¿Cómo? Es algo cultural también. Es algo cultural, exactamente. Tiene que ver con un montón de cuestiones. Entonces, busquen qué es ética y en función de eso, piensen cómo la ética puede influir en la industrialización de la construcción. Esa es la actividad que tienen que hacer. No sé cuántos minutos les parece que van a necesitar para que pongamos un horario y lo juntamos dentro. No hace falta que se retiren, simplemente para que apaguen los micrófonos y... A las 1:30, profe, ¿les parece? No sé si... ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces 8:30 arrancamos de nuevo. Y obviamente que lo envían por mail antes de entrar a la clase. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, profe. Listo, chicos, los vemos en un rato.